para las iglesias del Señor. Y por supuesto todos recordamos o nos abocamos pues a recordar que en efecto nuestro Señor vino, nuestro Señor tomó forma pues de siervo y traemos a colación temas que tienen que ver con estas cosas, hermanos. Entonces, no voy a abundar más en estas cuestiones de la fecha, pero sí estoy tomando, hermanos, un tema que me parece a mí prudente el recordarlo o el tocarlo en esta ocasión, y tiene que ver con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Estoy partiendo del texto de Isaías 9, a partir del versículo 6. Es un párrafo muy célebre dentro del ámbito cristiano, hermanos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, perdón, y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y concluye el texto, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y quiero empezar, hermanos, haciendo una mención de cosas que para usted más o menos sonarán obvias, pero creo que el enfoque que podemos darle a esta charla, hermanos, sí tiene que dejarnos, tiene que compartirnos. Entonces, pensemos primeramente en esto, hermanos, que el hecho del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no se reduce únicamente a su venida a esta tierra, como a veces nuestra mente, nuestro corazón tiende a pensar. El hecho del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no se reduce al pensamiento de que Él vino a esta tierra, hermanos, sino que implica algo que es sumamente relevante, hermanos, algo que es obvio, pero que al mismo tiempo es profundo, es entrañable, hermanos, algo que se pierde de vista con frecuencia. Y me estoy refiriendo particularmente, hermanos, a que cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en última instancia estamos hablando de su encarnación. Es decir, no solamente hablamos de que el Hijo de Dios vino a visitar esta tierra, hermanos, estamos hablando de que el Hijo de Dios se encarnó, algo que está implícito en su nacimiento, por supuesto, pero la encarnación, hermanos, es algo sumamente relevante para la vida cristiana y hoy me quiero centrar en esto. Son cosas, digo yo, familiares, obvias, pero que muchas veces no las tomamos en cuenta o simplemente las damos por sentadas. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no vino solo en la fecha que haya sido, no vino para instituir una fiesta, por supuesto, no vino simplemente para que nuestro corazón fuera enternecido con la estampa de un niño, con la tradición que se ha desarrollado acerca de los magos, eh, con esa relación que algunos hacemos de estas fechas con el fin de año, donde hacemos un recuento de las cosas, donde hacemos propósitos nuevos, etcétera. Por supuesto, el que el Señor Jesucristo haya venido no tuvo esos propósitos, hermanos. Y para entender mejor esto, hermano, permítanme intentar separar lo que sería una visita del Hijo de Dios a la tierra, en su forma espiritual, voy a llamarlo así, hermanos, y lo que fue su encarnación, porque ciertamente Él vino para estar entre nosotros, hermanos, pero voy a subrayar mucho en esta sesión, voy a subrayar mucho que ciertamente Él vino para habitar entre nosotros, hermanos, pero Él lo hizo a través de su encarnación.
no solo vino para estar entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, voy a decirlo de esta manera, como uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es sumamente relevante para nuestra vida en Cristo. Entonces, para tratar de separar el hecho de una visita divina a la tierra, hermanos, de la encarnación, de lo que fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, bueno, me voy a remitir a algunos textos, a algunas narraciones que hace la propia palabra. No tengo una referencia donde yo pueda decirle, mire, eh, Dios vino a habitar entre los hombres, aparte de lo que es la encarnación, pero si nosotros vamos a Génesis 18, hermanos, allí se nos narra la visita de tres varones al patriarca Abraham. Usted se ha de acordar de eso, hermano. Y sucede que el juicio de Sodoma y Gomorra está ya a la puerta y lo que se nos dice es que tres varones llegan a donde está Abraham. Ahora, por la lectura, hermanos, los creyentes sabemos que dos de esos varones eran ángeles, porque en algún momento el texto lo dice. Dice, los dos ángeles se van a Sodoma, se desprenden para ir a aquella ciudad y de allí se da aquel pasaje donde Lot es rescatado, hermanos, donde es sacado de Sodoma. Pero el tercer personaje que ha llegado con Abraham se queda con él. Y conforme nosotros leemos y conforme a la interacción que nosotros vemos, bueno, se nos da a entender que ese tercer personaje que llegó con Abraham, hermanos, era lo que los estudiosos llaman una teofanía, ¿no? Era Dios interactuando, de hecho, con Abraham. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos estas cosas, no tenemos detalle, no sabemos en sí algunas cosas que van más allá de lo que es el texto, hermanos. Pero así como se nos dicen estas cosas en el texto, como se nos dan a entender estas cosas en Génesis 18, hermanos, bueno, de la misma manera, cuando termine el evento de Sodoma y Gomorra, hermanos, cuando termina el juicio de estas dos ciudades, también estos tres personajes salen de la escena. Y ya no hay un seguimiento, vamos a decirlo así, sino que simplemente llegaron, se manifestaron y se fueron, ¿no? Más tarde, en el capítulo 32 del mismo Génesis, hermanos, tenemos ese pasaje místico, diría yo, porque es un poco misterioso, es algo que no es común, donde Jacob lucha con un varón toda la noche y del cual dice el propio Jacob en un momento determinado, cuando él cae en cuenta de lo que ha sucedido, dice Israel, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sí, mis hermanos. Ahora, independientemente de que no podemos señalar a qué persona de la divinidad, hermanos, se refieren estos pasajes, aunque no podemos aventurarnos, vamos a decirlo así, a asegurar algunas cosas con respecto a estos pasajes. El hecho es que esto que nosotros leemos en Génesis 18 y Génesis 32 no es una encarnación, simplemente es una manifestación de nuestro Señor, es una especie de visitación de nuestro Señor, pero no tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la encarnación. ¿Sí, hermanos? Entonces, fuera de eventos así, no tenemos, hermanos, referencias de las que podamos echar mano para ejemplificar lo que es la encarnación. De hecho, hermanos, siendo exhaustivos, nosotros eh, no podemos tomar este término de la encarnación y aplicarlo a algo o a alguien fuera de nuestro Señor Jesucristo o del hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha venido para habitar entre nosotros. Por supuesto, la palabra encarnación se puede utilizar
como diciendo que alguien encarna todas las virtudes que son propias, no sé, de los Boy Scouts, ¿no? O en aquel hombre están, o en aquella mujer está encarnada la mujer virtuosa. Se puede hablar de esa manera, dando a entender que la persona manifiesta todas esas características, pero en el sentido estricto de la palabra, cuando se habla de encarnación, hermanos, se quiere decir que alguien viene a la carne o toma cuerpo, pues, toma carne. Entonces, en ese sentido estricto, sobre la única persona que podemos echar esta expresión o esta palabra, pues, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Los hombres, hermanos, hemos participado de sangre y carne, así lo dice Hebreos, que nosotros participamos o nosotros estamos en sangre y carne, pero definitivamente nosotros no teníamos forma de Dios, nosotros no provenimos de un ámbito pasado espiritual, sino que nosotros así nacimos, así conocimos la vida. Pero nuestro Señor Jesucristo ha tomado forma de hombre. Él se ha encarnado, Él ha tomado cuerpo y se puede decir de esta manera, hermanos, que nuestro Señor es el único sobre el cual podemos echar esta palabra de la encarnación. Ahora, ¿por qué todo este preámbulo, hermanos? Comentaba que es relevante para nosotros que tomemos en cuenta el hecho del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, hay implicaciones para usted y para mí en el hecho de que Dios, el Hijo, haya tomado carne. Sí, mis hermanos, y de eso va a tratar la plática que tal vez sea corta el día de hoy, hermanos, pero creo yo es sustanciosa, ¿no? En ese sentido. Entonces, dice Romanos 9:5 que por el Señor Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Y dice Romanos 9:5, Él es Dios sobre todas las cosas, perdón. Y es esta persona divina, es el verbo de Dios, el que tomó carne para hacernos bien, el que se ha encarnado a través de su nacimiento para hacernos bien. Entonces, hermanos, ah, quiero llevarles a una primera implicación de la encarnación de nuestro Señor. Si ustedes buscan o si simplemente escuchan, en la primera carta a los Corintios, versículo 15, perdón, capítulo 15, versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, hermanos, ya antes, en una sesión distinta de esta, hermanos, en un tema distinto, yo había hecho la siguiente observación al respecto del primer Adán, el que fue esposo de Eva, y el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, porque así es llamado también nuestro Señor, el postrer Adán. Bueno, muchas veces, hermanos, yo he escuchado que nos quejamos, ya sea de Adán o de Eva, ¿no? En el sentido de que si ellos no hubiesen fallado, nosotros no nos encontraríamos en esta situación, ¿no? En la batalla con la carne, caídos, luchando contra el mundo, luchando con Satanás y a la espera de participar de la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Pero, hermanos, un comentario que yo he hecho al respecto de esto es que ha convenido al hombre que haya un primer Adán y porque esto ha dado pie, hermanos, a que haya un segundo Adán. ¿A qué me refiero particularmente? No me voy a extender, hermanos, pero
Una de las formas en las que se interpreta todo esto acerca del primer Adán es que él es o fue nuestro representante. Es decir, en Adán todos nosotros caímos juntamente con él. En Adán, vamos a decirlo así, todos tropezamos, hermanos. Pero el pensamiento al que yo le invito a meditar es el siguiente. Si, si no hubiera sido así, si no hubiera sido que nuestra caída aconteciese por medio de nuestro representante, el primer Adán, hermanos, bueno, la única otra manera en la que se pudieran haber dado las cosas es que cada uno de nosotros se representara a sí mismo. Y podría ser el caso, no lo sé, ya me estoy aventurando bastante, hermanos, que si Alfonso se hubiera representado a sí mismo, bueno, muy probablemente hubiera fallado, pero al no haber este sistema de representación, ya no habría oportunidad para un segundo Adán, para un segundo Alfonso. Ya no habría oportunidad en el futuro para alguien que me representase, porque yo habría renunciado a esa representación. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Así como por uno todos caímos, por esa razón, puesto que por uno todos caímos, por esa razón, también por uno todos podemos ser vivificados. Es decir, hay una correspondencia, hay una cuestión de balance o de justicia, donde así como por uno, el primer Adán, todos caímos, por el segundo Adán todos podemos ser justificados. Si nosotros obstinadamente renunciáramos a la representación de Adán, también tendríamos que renunciar a la representación del postrer Adán, de nuestro Señor Jesucristo. Y el panorama que nos quedaría, hermanos, en todo caso, sería ser nuestros propios representantes, si usted me entiende, o más bien si yo me explico, hermanos. Entonces, a este respecto, hermanos, yo lo que suelo decir eh, para con Adán es que es bueno dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, pero también es bueno dar gracias a Dios por el primer Adán. No damos gracias, por supuesto, por la caída, hermanos, pero damos gracias porque por haber sido representados la primera vez, hemos tenido la oportunidad de volver a ser representados mediante nuestro Señor Jesucristo por su justicia. Entonces, hermanos, es importante que nosotros comprendamos que para el Señor Jesucristo poder ser el segundo Adán, Él tuvo que encarnarse, porque el primer Adán era un hombre como usted y como yo. Entonces, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo eh, es, es buena para nosotros, es adecuada, fue necesaria, por cuanto, hermanos, el primer Adán era hombre, así como lo somos usted y yo. Entonces, mis hermanos, esta es una primera implicación del porqué de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido a ser el segundo Adán, el espíritu vivificante, el que nos da vida a nosotros, a los que tenemos fe. Entonces, mis hermanos, esta sería la primera razón por la cual dar gracias a nuestro Señor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:16, me estoy saltando 4 versículos en adelante, dice, y con el don no sucede, podríamos decir con la gracia, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones, de todas nuestras transgresiones, para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, este es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así que mi hermano, si en algún momento usted escucha a alguien o a usted le viene el pensamiento acerca de Adán, ya sabe usted que se menea la cabeza de que, ay, este Adán, ¿no? Se le advirtió, se le dijo y aún así cayó, ¿no? Yo creo, hermanos, que en realidad es una razón para dar gracias, porque por haber un primer Adán, hubo oportunidad para un segundo, nuestro Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios 15, del 45 al 50, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, mis hermanos, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no tiene por propósito solamente fijar la supuesta fecha de la Navidad, hermanos, o enternecer a los hombres con villancicos. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo tuvo razones o tuvo propósitos de parte de nuestro Dios, hermanos. Tuvo o reflejó sabiduría de nuestro Señor. ¿Sí? Ahora, les llevo a una segunda consideración, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue, por su encarnación, nuestro representante, por decirlo de esta manera, pero también por su encarnación, Él pudo ser nuestro sustituto. Repito esto, hermanos, por la encarnación, nuestro Señor pudo ser nuestro representante, uno que era igual que Adán, pero sin pecado, pero también el Señor, por su encarnación, pudo ser nuestro sustituto. Bueno, primero déjeme decirle, ni la palabra representante ni la palabra sustituto vienen en la escritura, hermanos. Esto es un pensamiento derivado, esto es una conclusión. Quiero aclarar esto. Pero mire, Isaías 53 nos dice que Él fue molido por nuestros pecados, o dice también que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En este caso, hermanos, en estos dos textos, la palabra más adecuada no es que nuestro Señor Jesucristo nos representó. En estos textos, particularmente hablando, hermanos, la palabra adecuada es que Él nos sustituyó. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue nuestro sustituto. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El representante es uno que actúa en lugar de otro, hermanos, pero el sustituto es uno que toma el lugar de otro. Es importante que nosotros entendamos la diferencia. El representante actúa en lugar del otro, pero el sustituto
toma el lugar del otro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en el caso del texto de Isaías 53, no nos estaba representando. En realidad, hermanos, Él fue nuestro sustituto. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz, dice el texto también, fue sobre Él. Entonces, esto no podría haber sido posible, hermanos, sin la encarnación. Pues no estamos hablando cuando se dice que un niño nos es nacido y que hijo nos es dado. No estamos hablando, hermanos, solamente de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Recuerde, estamos hablando de que Él tomó forma de siervo, Él se encarnó. Es importante que nosotros comprendamos esto. Sí, hermanos. Ah, quiero llevarles a una tercera consideración, y es que dice la palabra en Hebreos 9:22, que sin sangre no hay remisión, no se hace remisión, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En un comentario obvio, pero importante, hermanos, todos entendemos de que no estamos hablando de una transfusión de sangre, porque, bueno, la transfusión es pacífica, vamos a decirlo así, y no se requiere definitivamente la muerte del que nos transfunde, ¿verdad? No estamos hablando tampoco de una herida donde simplemente se saja la piel o se hace una cortada en la piel para que salga la sangre, hermanos. No estamos hablando de ello, sino que cuando dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, se refiere, hermanos, otra vez vuelvo a las cosas obvias, a que la sangre que da vida y que está dentro del cuerpo de un hombre debe ser derramada, debe ser sacada de él, tomando así su vida, hermanos, e impartiendo vida a aquellos, en este caso, por los cuales es derramada. Sí, mis hermanos, dice, sin derramamiento no se hace remisión. Hebreos 10, hermanos, voy a leer varios versículos. Yo le pido que me siga con su atención, hermanos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y mire cómo dice aquí la palabra, hermanos, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, refiriéndose a los sacrificios de animales, hermanos, pero dice, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, mis hermanos, um, aquellas cosas eran figura, y dice el propio texto que la sangre de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y en una expresión, hermanos, que es profunda, que es entrañable,
el Señor dice, mas me preparaste cuerpo. Y dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y sabemos, hermanos, que la voluntad del Señor fue que el Hijo se entregara como propiciación por nuestros pecados. Entonces, dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, dice Hebreos 9, en el versículo que leí en el principio de esta sesión, de este apartado, hermanos, dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hermanos, entendamos aquí que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no, no tenía por propósito solamente que nosotros viéramos una forma, no tenía por propósito solo que Él pudiera interactuar con nosotros, no tenía, por supuesto, por propósito que se estableciese una celebración llamada Navidad, hermanos. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, pues, debiera ser entendido, perdón, precisamente como, como el hecho de que el Verbo de Dios tomó carne. Él se hizo hombre como nosotros, con estos propósitos, para derramar su sangre, hermanos, para hacer remisión de nuestros pecados. ¿Sí? Y en un punto final, hermanos, eh, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo está ligada al hecho de que Él intercede por nosotros. Hebreos 2, del 16 al 18 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al encarnarse el Señor Jesucristo, participó de nuestra naturaleza, pero sin pecado, hermanos. Ah, estas expresiones que encontramos aquí, al menos para mí, hermanos, algunas son inaccesibles. Ah, yo no puedo ilustrar para ustedes eh, cómo interactuaba el Señor Jesucristo, porque dice cómo interactuaba con la tentación, pues dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, la idea que yo tengo en mi corazón, en mi mente, acerca de la persona de nuestro Señor, es de un ser totalmente ajeno al pecado. Para allá tiende mi mente, mi corazón, hermanos. Pero el texto nos dice que él mismo padeció siendo tentado, por cuanto él padeció siendo tentado, dice, pero sin pecado, eso se lo añado yo entre paréntesis, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para mí es una idea casi inaccesible, hermanos. La creo, por supuesto, y entiendo que la contiene la palabra, que nuestro Señor realmente participó, hermanos, de una carne como la nuestra, y nuevamente subrayo, pero sin pecado. Entonces, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esas son expresiones para mí increíbles, hermanos. Si es que la palabra increíble se puede decir en un buen sentido. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, mis hermanos. Entonces, termino ya del todo este tiempo leyendo para ustedes Filipenses 3, del 17 al 21, hermanos. Y esto tiene que ver con que nosotros seguimos la estela de nuestro Señor Jesucristo en todo. Él ha venido en carne, hermanos. Él ha padecido en la carne. Él ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, hermanos. Él ha sido triunfante sobre todas estas cosas. Pero Él se levantó, hermanos, y puesto que participó de la carne, de una carne como la nuestra, nosotros seguimos su estela, seguimos su camino en lo que dice Filipenses 3 del 17 al 21. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, allí está hablando Pablo, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más, mire cómo dice aquí a partir del versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y termina diciendo este texto, regocijaos en el Señor siempre. El mensaje, hermanos, de Filipenses básicamente es que ciertamente nuestro Señor participó de carne, participó de sangre. Él fue vencedor, hermanos, del pecado. Él, él será la muerte de la muerte. Él ha vencido la muerte también, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, al terminar su obra, al levantarse de los muertos, hermanos, al ir a la gloria con su Padre, hermanos, Él ha sido partícipe como primicias de la glorificación, de la transformación de ese cuerpo, hermanos. Y dice el versículo 21 que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, si usted me entiende, cuando utilizo esa palabra, la estela, es decir, nosotros seguimos el camino del Señor, nosotros seguimos la suerte del Señor, nosotros, por el poder suyo, seremos partícipes de aquello de lo cual Él ha participado. Ciertamente participó de nuestra carne, de nuestra sangre, pero eso lo ha dejado ya atrás, hermanos, y ahora nosotros en esa esperanza estamos precisamente aguardando, hermanos, que sea transformado el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, mis hermanos, este es un comentario más o menos corto y sencillo acerca de la encarnación, algo que está estrechamente relacionado, hermanos, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Espero que de entre tantas cosas, alguna le haya sido de bendición, hermano. Y bueno, yo me detengo en este punto.